fiebre por chikungunya. En el 9 de diciembre del 2013, la Organización Mundial de la Salud orienta a los países de América de que se debe de hablar sobre la enfermedad de chikungunya, ya que hay varios casos autóctonos en las islas del Caribe. En Managua, en junio del 2014, salen las primeras guías de lo que es fiebre por chikungunya, que es basada prácticamente en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y chikungunya significa hombre que se encorva, derivada de una palabra en maconque, que viene de Tanzania y Mozambique, donde fueron los primeros países que se diagnosticó chikungunya. Entonces tenemos que el virus es del grupo 4 de RNA de la familia Togaviridae, del género alfavirus, y existen dos linajes principales, uno que es de origen de África y el otro que es modificado del virus originario de África, el que afecta a Asia y es el que ha viajado hacia las Américas. El reservorio somos nosotros los humanos, y en periodo interepidémico donde no hay la enfermedad de chikungunya, pues el virus puede persistir a través de los animales que son los primates no humanos y también otros animales que pueden perpetuar la vida de este virus, como son los roedores, las aves y algunos mamíferos pequeños. En cuanto a la inmunidad, se dice que toda persona que no ha tenido contacto con el virus va a enfermar con una posibilidad alta. Y se cree que las personas que han tenido la enfermedad por chikungunya, pues prácticamente adquieren inmunidad y no les da la enfermedad en caso que vuelva a existir alguna otra epidemia. Y aquí se explica cómo es el ciclo de transmisión. Inicialmente se da en las zonas boscosas. El virus viaja a las zonas más cercanas, a la zona boscosa, transmite el Aedes aegypti o el albopictus, transmite el virus de chikungunya. Estas personas viajan a las zonas urbanas y van viajando de ciudad en ciudad hasta diseminar las enfermedades virales, que eso es prácticamente lo que pasa con todas las enfermedades virales emergentes. Aquí tenemos el Océano Índico, aquí es donde nace prácticamente la enfermedad de chikungunya, y voy a hablar bastante de la isla La Reunión, que es donde hay más escritos y publicaciones y donde hubo muchos casos en la isla de La Reunión, que está en el sureste de África. Esta es la isla de La Reunión. En esta isla de 2.500 metros cuadrados con 800.000 habitantes, de los cuales entre el 2004 y el 2006, 204.000 habitantes tuvieron fiebre por chikungunya. Esta isla es de los franceses. Entonces aquí tenemos en el mapa, vemos cómo, en resumen, cómo el virus de chikungunya viaja de Asia hacia las Américas. Este es el virus que nosotros tenemos en la región. Y los casos autóctonos nacen en las islas caribeñas que no pertenecen a América, y luego se va diseminando hasta llegar a la República Dominicana, que fue prácticamente en el mes de mayo que se comienza a hablar fuertemente de la República Dominicana de los casos de chikungunya. Y aquí vamos a hablar un poquito de epidemiología hasta la actualización del 19 de septiembre, hace 7 días. Vemos nosotros acá que los casos sospechosos en lo que es el área de Centroamérica, el área centroamericana, tenemos como casos sospechosos 16.389. Y vemos que de donde está el virus es en El Salvador, o sea, lo tenemos muy cerca. Y casos confirmados por laboratorio 54, o sea, en El Salvador pues no se le está haciendo el diagnóstico de laboratorio, ya se comprobó que es chikungunya y se maneja como en todo, como dengue, como otras enfermedades virales, inclusive influenza, se maneja pues por la clínica. Eso es lo que se está haciendo en El Salvador. Actualmente, ya el día de ayer se calculaban que había más o menos 25.000 casos en El Salvador. En Nicaragua tenemos 18 casos, 12 femeninos, 6 masculinos, estamos hablando hasta el 20 de septiembre. Importados son de El Salvador y República Dominicana, no tenemos casos autóctonos. Han estado en las ciudades de Chinandega 8 casos, Managua 6, Masaya 3, Matagalpa 1, y las edades son menor de 5 años, un paciente,
De 20 a 30 años, 10 pacientes. De 35 a 50 años, 5 pacientes. Y mayor de 50 años, 2 pacientes. Este dato me lo facilitó el doctor Roberto Jiménez, que está en atención en salud del Ministerio de Salud el día de ayer. Tenemos que las tasas de ataque de chikungunya va del 38 al 63% y que hay pacientes asintomáticos de 3 al 28% que son los que facilitan la diseminación porque no se saben que están infectados y no se puede hacer pues intervención en estos casos desde el punto de vista epidemiológico. Y tenemos que la definición de fiebre por chikungunya es la siguiente, que es también de la Organización Panamericana de la Salud. Paciente que cumple con los siguientes criterios: fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, artralgia severa o artritis bilateral y simétrica, de comienzo agudo, que no se explica por otras condiciones médicas, erupción maculopapular entre el 2 y el 5º día después del inicio de la fiebre, o sea, es temprana la erupción, con predominio en el tronco. Reside o ha visitado áreas endémicas o epidémicas durante las 2 semanas anteriores a los síntomas. Y el caso confirmado es aquel caso que se le hace pues la detección del virus, del PCR en los primeros 5 días o de los anticuerpos del 5º día en adelante. Es el mismo criterio que para el dengue. Esta enfermedad tiene 3 fases: la fase aguda, que va de 0 a 10 días, la subaguda, que va de 11 a 90 días, y la crónica, que es de mayor de 90 días. Tenemos entonces, vamos a hablar de la fase aguda. La fiebre es igual, como dije anteriormente. Las artralgias son bilaterales, simétricas, más de 10 grupos articulares, esto es importante, con predominio en manos y pies. Es incapacitante esta enfermedad. Edema periarticular en manos, pies y rodillas, principalmente tendinositis intensa en muñecas y tobillos. Entonces, estas son fotografías que nos han facilitado de la dificultad para caminar. Estos son de República Dominicana. Así entran los pacientes a los hospitales con mucho dolor en el cuerpo, fundamentalmente en manos y pies, pero todo el cuerpo y todas las articulaciones duelen. Por eso se llama chikungunya, hombre encorvado. Miren la mano de esta mujer, estas posiciones es por dolor en las articulaciones de las manos. Luego tenemos en la fase aguda, hay un rash maculopapular y eritematoso que aparece entre 2 a 5 días después del inicio de la fiebre y que incluye el tronco fundamentalmente, pero también extremidades. Puede afectar palmas, plantas y rostro. Y el rash palidece con la presión, este es como un signo bien clásico. Acompañando al rash puede presentarse edema facial. Entonces aquí también tenemos los hermanos de la República Dominicana con ese exantema que se observa, ese tipo de lesiones se puede observar. Esto es de la experiencia de la isla de La Reunión, de la doctora Simón, que facilitó estas fotografías. La persona tiene el exantema, puede tener edema facial. Ahí está la hiperemia difusa, cómo se ve con la digitopresión entre el 2 al 3er día. El edema a nivel de las pabellones auriculares, puede haber conjuntivitis, puede haber enantema, el edema y líquidos articulares, todo esto es fase aguda, estamos hablando de 0 a 10 días. Vemos las manos cómo están hinchadas, los pies, acordemos que es simétrica, las rodillas, esa es una manifestación clásica que hay simetría. Vemos cómo esta paciente en el momento de la hospitalización y luego de haber recibido tratamiento antiinflamatorio, la diferencia entre sus manos es importante, el edema que causa esta enfermedad. Aquí podemos ver el porcentaje de las manifestaciones clínicas, lo que es fiebre y poliartralgia va de 76 a 100% y de 71 a 100%. De ahí es que nace la definición. Y luego tenemos cefalea, mialgias, dolor de espalda, náuseas, vómitos de 4 a 59%, rash de 28 a 77%, poliartritis de 12 a 32 y conjuntivitis de 3 a 56. Vamos a ver la parte pediátrica. En los niños el cuadro clínico puede ser inespecífico y el llanto sostenido puede indicar artralgia.
Los tipos de exantemas en pediatría se caracterizan por exantema rubeoliforme, petequias y exantema roseoliforme, o sea, puede ser diferente el exantema. En los niños, las lesiones vesículo-bulosas son las manifestaciones cutáneas más comunes y pueden presentar epidermólisis. Esto representa un riesgo obvio para la vida porque son puertas de entrada para infecciones sobreagregadas. Aquí tenemos un caso de El Salvador, unas manitos bastante dematizadas y exantema, facilitado por el infectólogo pediatra, doctor Mario Gamero, del Hospital Bloom. Este es otro niño, en el segundo día de la enfermedad se ve un exantema importante, también facilitado por el doctor Mario Gamero. En pediatría también los pacientes pueden tener manifestaciones neurológicas, convulsiones febriles, síntomas meningios, encefalopatía aguda, diplopía, afasia, encefalomielitis aguda diseminada, encefalitis, y de estos casos el 20% pueden quedar con secuelas neurológicas. Hay anomalías demostradas en resonancia magnética por imágenes en la enfermedad de chikungunya y puede haber alteraciones cardiológicas también, como miocardiopatía dilatada, hipertrofia ventricular, dilatación coronaria y otras. Los fallecimientos son excepcionales. Aquí tenemos la experiencia de la isla de la Reunión, de los franceses, del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical del Hospital Militar de Leverán. Aquí es la doctora Fabri Simón, que estuvo con nosotros hace más o menos 3 meses. Tuvimos la oportunidad de recibir un taller por 2 días. Entonces tenemos aquí que en los niños la fiebre casi todos lo presenta, el exantema macular 60%, artralgia menos intensa que el adulto de 45 a 75%, las mialgias 30%, vómitos 30%, diarrea 20 a 30%, cefalea 15%, hemorragia 10%, linfopenia 50%, en el dengue es neutropenia, en el chikungunya es linfopenia. Citólisis hepática moderada 1/3, trombocitopenia 1/6. Y tenemos aquí otras manifestaciones clínicas, como son signos neuropsiquiátricos, 30% en los niños, convulsiones febriles 13%, signos meningios 9%, confusión 8%, alucinaciones 4% y se hospitalizó el 75% en la experiencia de ellos. Aquí pueden ver las imágenes, las lesiones en la sustancia blanca, cómo se ve. En la mujer embarazada, durante el embarazo no hay transmisión fetal, eso es importante saberlo. El bebé tiene mayor riesgo de adquirir la infección si la madre presenta fiebre 4 días antes del parto y 2 días después o 2 días después del parto. Tiene un 49% de transmisión. Tiene que ser antes del parto la fiebre o después del parto, de 4 antes, 2 después. La cesárea no disminuye el riesgo de transmisión. La embarazada que se encuentra en proceso de viremia se deberá retrasar el nacimiento si las condiciones maternas y fetales lo permitieran. Aquí tenemos el comportamiento clínico de las mujeres embarazadas. La mayoría tenía artralgia, seguida por fiebre de 658 mujeres, cefalea, edema. Y menos intenso, lo que es la diarrea, menos frecuente la diarrea, los absta y la epistaxis o gingivorragia. La infección neonatal se manifiesta clínicamente desde el 2 al 10 días después del nacimiento. Las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas, fiebre, dificultad para la alimentación. En un 50% pueden tener cuadros graves como la epidermólisis bulosa, miocarditis, encefalopatías y fiebres hemorrágicas. El pronóstico en los neonatos es malo a largo plazo y pueden persistir secuelas neurológicas permanentes. Se recomienda ingreso a sala de neonatología a aquel paciente que nace de madre enferma, aunque se vea sano en ese momento. La lactancia materna no está contraindicada. Y esta es la experiencia de la isla de la Reunión, de 44 casos. Entonces los niños tenían seguramente irritabilidad, se dijo que era síndrome hiperálgico en un 86%, erupción cutánea 52%, edemas en las extremidades 25%, meningoencefalitis 20%, insuficiencia respiratoria 16%, descamación grave, hiperpigmentación 5% y dermatitis bulosa 5%.
Igual, estas madres estaban virémicas y sintomáticas en los 4 días antes del parto. La mediana de los síntomas en los neonatos fue al 4º día de nacido, entre 3 y 7º día, y la tasa de transmisión en estos casos fue de 50%. El 50% de formas graves, en las que el 50% tuvieron secuelas neurológicas. Y aquí están las manifestaciones clínicas en los neonatos. Se puede ver el edema intenso, 25%. Podemos ver el exantema, 52% en los neonatos. El rash vesicular y buloso es mixto. La descamación, 7%. Podemos ver 5% las bulas. La hiperpigmentación, 5%. Eso es en cuanto a la fase aguda de las diferentes poblaciones de chikungunya. Vamos a ver algo que tenemos que saber, cuál es la diferencia entre dengue y chikungunya. Vemos aquí que el rash se presenta temprano en chikungunya y edema en cara, y más tardío en dengue. El dolor retroocular es más común en dengue. La artralgia es constante en chikungunya. La artritis es común en chikungunya. La mialgia son comunes en los dos. La poliartritis es común en chikungunya, pero no hay. La tenosinovitis es común en chikungunya. La hipotensión, esto hay que tomarlo en cuenta, que es posible la hipotensión en chikungunya, pero es mucho más frecuente en el dengue entre el 3er y 7º día. Y los estudios secundarios, estadios secundarios, artralgias por meses a años, tenosinovitis de 2 a 3 meses, síndrome de Raynaud de 2 a 3 meses. Y aquí en el dengue lo que da son fatigas por semanas. Esta enfermedad puede durar años. La trombocitopenia es leve a moderada en la fase inicial, también se da en la fase inicial, y es leve a moderada, y es grave, puede ser muy grave en el dengue. Aquí tenemos la leucopenia, que es más importante en el dengue, la neutropenia es más importante en el dengue, la linfopenia mucho más importante en chikungunya, el hematocrito elevado dengue, y la trombocitopenia es poca, pero es precoz y moderada, que esa es una diferencia en cuanto al dengue, que ya cae en la fase crítica. ¿Por qué el dolor articular? Durante la infección primaria, el virus infecta los monocitos y estas células transportan los complejos virales ya formados a las articulaciones, en donde se da la replicación del virus porque tiene afinidad a las articulaciones. Incluso meses después de la infección aguda pueden haber virus multiplicándose en la rodilla o en las articulaciones pues, más afectadas. El virus ha sido eliminado de la sangre, pero se encuentra en las articulaciones. Ese es el gran problema de chikungunya. Ahí están pues, todas las complicaciones que podemos ver, neurológicos, oculares, cardiovasculares. Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que cuidar de este paciente y estar vigilante por cualquier complicación. ¿Quiénes tienen riesgo de complicaciones? Enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades crónicas, recién nacidos, adultos mayores, riesgo social, niños abandonados o personas que estén solas, embarazadas cercanas al parto o embarazadas que tengan signos clínicos de severidad del chikungunya. La regresión de los síntomas agudos se da en 5 a 10 días y la convalecencia puede durar varias semanas, más o menos, y puede pasar del paciente con astenia, pérdida de peso, anorexia asociada a una alteración del sentido del gusto, caída de cabellos, manchas discrómicas en la piel, sedosis y prurigo, trastornos de la concentración y de la memoria y depresión leve. Y la pregunta es en esta etapa, ¿quiénes van a la cronicidad? Vamos a la fase subaguda. La fase subaguda dura de 11 a 90 días. Aquí el paciente mejoró notablemente, pero el paciente tiene una recaída de las manifestaciones clínicas más o menos entre el 2º y el 3er mes de que inició la enfermedad. Y las artralgias inflamatorias persistentes principalmente se dan en el carpo, metacarpo y falángicas múltiples. Hay mucho dolor, hay tenosinovitis en muñecas y tobillos, síndrome del túnel del carpo, bursitis, condritis. Las personas se tornan muy enfermas, inclusive deprimidas. Alteraciones vasculares periféricas, eritromelalgia, síndrome de Raynaud, fatiga y depresión. La depresión ya comienza en la fase subaguda de chikungunya. Y aquí tenemos la tenosinovitis
cómo se ven inflamadas las articulaciones, ya no se ven tan edematosas las manos como en la fase aguda, sino que se ve pues prácticamente localizada la tenosinovitis. La bursitis es la otra presentación, estamos recordando entre el día 10 y el día 90 de la enfermedad. Y esta es una mujer de Chinandega, así están sus manos en fase subaguda, ya tenía más de 10 días de la evolución, no podía cerrar las manos, no podía escribir, con dificultad para caminar. La experiencia de la isla de la Reunión en el 2006, la fatiga de los pacientes con incapacidad total fue del 37.2%. Importante y muy importante, 47%, moderada 15% y ausente 0%. O sea, los pacientes se sienten con fatiga y el estado de ánimo también es afectado, llegando hasta un 47% la afectación del ánimo. La fase crónica ya pasa después de los 3 meses de edad de los 3 meses de enfermedad, y es la afectación articular persistente o recidivante después de los 90 días en pacientes con fiebre por chikungunya. Los síntomas predominantes continúan siendo artralgia, artritis y tenosinovitis. Los factores de riesgo que contribuyen a la presencia de artritis y artralgia, cuadros reumáticos severos en la fase aguda, o sea, mucha manifestación clínica, presentaciones atípicas graves, menores de 2 años a 45 años, problemas articulares preexistentes como artrosis, traumatismo, comorbilidades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide. Y los diferentes estudios señalan que la fase crónica se puede dar a los 3 meses del 80 al 93% de los pacientes, 15 meses de enfermedad, 57%, 2.5 años de enfermedad, 47%. No se ve la imagen, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay un muñequito, no sé por qué no se ve, aquí sí se ve, donde prácticamente los pies y las manos son las articulaciones que tienen mucha artralgia. Vemos aquí como los tobillos, el 70% tiene artralgia y los pies son gente que le dificulta caminar e ir a trabajar. Ahí están las imágenes de la rigidez articular, prácticamente hay rigidez en todas las articulaciones, no todas duelen, pero sí hay rigidez en las diferentes articulaciones. Y esta es una evolución de los pacientes con chikungunya en la isla de la Reunión del 2008, cómo evolucionaron en 4 años. Pasaron de tener dolor de 83% a 70%, o sea, no es mucha la reducción del dolor en cuanto a la cantidad de pacientes. La rigidez de 82 a 53 y el hinchado de 50 a 20%. Esta enfermedad se dice que no tiene ninguna destrucción en las articulaciones, pero sí hay mucho daño en cuanto a las inflamaciones. Estos pacientes, se dice, lo que yo recuerdo con la doctora Simón, es que tenían antecedentes de artritis reumatoidea. Las formas reportadas de presentación clínica de la fase crónica, ya pues prácticamente lo acabamos de decir. Y los criterios de referencia o ingresos son todos pacientes con cuadros atípicos graves, pacientes con comorbilidades, embarazadas, recién nacidos y personas mayores de 65 años de edad. El diagnóstico de esta enfermedad se indica reacción en cadena de la polimerasa en los primeros 5 días y después del 5.º día se indica anticuerpo. IgM, IgG, es un combo. Y si uno tiene duda, por ejemplo, en la fase inicial, que pudo haber sido negativa la serología, por ejemplo, al día 6 al día 7, y continúa con manifestaciones clínicas, entonces se vuelve a hacer la serología para confirmar que estamos frente a un chikungunya y que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa persona enferma. Tenemos aquí cómo es este virus. De 3 a 7 días es la incubación. La viremia dura de 1 a 8 días. En todo este tiempo el paciente está con fiebre y luego comienza a descender el virus para ascender los anticuerpos que comienzan a aparecer al día 8. Los anticuerpos, desde el día 5 en adelante comienzan a aparecer los anticuerpos, tanto la IgG que persiste como la IgM que comienza a descender al día número 20. El tratamiento
los exámenes en la fase aguda solamente biometría hemática completa, al menos que uno vea otro trastorno en el paciente. En la fase subaguda se indican todos los exámenes que tienen que ver con artritis. Por ejemplo, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, ácido úrico, la serología en caso que hubiera duda de un paciente que le llega al médico con una artritis y sin antecedentes de artritis, después de una fiebre, eso pasa. Entonces le puede mandar en una fase crónica el examen de chikungunya para hacer el diagnóstico que esta artritis no es una artritis reumatoidea, por ejemplo, sino que es una artritis por chikungunya. El manejo del caso en la fase aguda, ningún tratamiento antiviral validado hasta el momento, barrera física, se aconseja el mosquitero hasta los 7 días de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas. Tratamiento sintomático es el acetaminofén, el ibuprofeno si no responde al acetaminofén, pero una vez descartado el dengue. Hidratar de acuerdo a la condición del paciente y reposo absoluto. En chikungunya se maneja igual que el dengue en la hidratación, igualito. Se indica si va para la casa suero oral con la fórmula de Holiday Cigar hasta que el paciente sale adelante o con solución 77. Aquí también con la fórmula de Holiday Cigar, distribuido cada 8 horas en este caso, no es la dinámica del dengue. Y en pacientes adultos con solución salina de 1800 a 2000 por metros cuadrados de superficie corporal cada 8 horas, como más tranquilo el manejo de los líquidos en esta enfermedad. El manejo del choque, igual que en cualquier shock, pero después evaluar la condición clínica y repetir según necesidad y decidir según evaluación hemodinámica. Si el paciente se estabiliza, pasamos a solución 77 a cada 8 horas. En la fase subaguda hay que hablar mucho con el paciente, bastante con el paciente, porque no se sabe si este paciente va a llegar a la cronicidad. Tratamiento sintomático, ibuprofeno, la corticoterapia está indicada, pero es limitada su indicación, tiene que ser expertos lo que le indiquen. No operar los síndromes compresivos periféricos, como el síndrome del túnel, rehabilitación y seguimiento por atención psicosocial. Es muy importante la atención psicosocial en la fiebre por chikungunya. En la fase crónica también es importante, aparte de los antiinflamatorios, seguimiento a casa, medio físico, ejercicio terapéutico, educación, seguimiento a salud mental, valoración por reumatólogo. Y el acetaminofén y el ibuprofeno, pues ya sabemos las dosis, ¿verdad?, a usar en este caso. El chikungunya causa reposo, sí causa reposo, entre 1 a 40 días. Y en el 50% de los pacientes causan reposo. La prevención, pues no voy a hablar de ella, ya se habló en la charla anterior, prácticamente es lo mismo. El vector que transmite el chikungunya es la Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Y en Nicaragua se está haciendo seguimientos a todos los febriles, hay un programa de seguimiento a los febriles, hay seguimiento a toda persona que venga de El Salvador y República Dominicana. O sea, toda persona que ingrese, nicaragüense, no nicaragüense, lo que sea, se ubica en la dirección y se hace visita por la área de atención primaria y se detecta la fiebre. Esa es la explicación por la cual también no hemos tenido la diseminación de los casos importados a casos autóctonos. Una vez que comiencen los casos autóctonos va a ser difícil el control. Por eso es que se hacen estas medidas. Así se ve un hospital. Cuando hay epidemia, los hospitales se ven llenísimos, todo el mundo enfermo, todo el mundo con fiebre, todo el mundo con dolor. Esta es una foto de República Dominicana, del Hospital Municipal de Nigua. Entonces el chikungunya, el nuevo socio entre los arbovirus, es un desafío mundial, causa mucha incapacidad, esa es la gran preocupación, bien diferente del dengue, y se le tiene que dar seguimiento a los pacientes por mucho tiempo. Entonces se dice que el CHIC es un choque para una sociedad, así ha sido, y es muy cara enfrentar la enfermedad, porque es una enfermedad prácticamente crónica. Si tienen alguna pregunta o hay tiempo, no lo sé.